Alfred Deller es uno de los más notables músicos y casi que de los instigadores de una preocupación seria por la investigación de la música isabelina y la música del Renacimiento, sobre todo en Inglaterra. En los años 80, Alfred Deller y su Deller Consort estuvieron en Medellín, ¿no sé? Sí, cómo no, ellos estuvieron, inclusive dieron un curso en la Coral Victoria sobre interpretación, pero en realidad Deller, el Deller padre, que es el que estamos conmemorando, Alfred, en realidad inventó o reinventó la antigua técnica del sopranismo, lo que se llama, o lo que llaman los americanos, voz de contratenor, muy inexactamente, porque en realidad el nombre y la traducción no debiera ser contratenor. Contratenor en música era una cosa completamente diferente, fue un término que se utilizó sobre todo a principios de la época polifónica, es decir, en el Art Nova se utiliza el término contratenor, que como una melodía, una línea melódica que no tenía independencia ni interés melódico, sino que era simplemente una voz que se acomodaba para llenar la armonía donde hiciera falta y hacía unos saltos feos. Esa función que desaparece finalmente se retoma, pero con el nombre de contratenor debiera ser mucho mejor el nombre de tenor agudo, de tenor alto. La contralto, la voz de alto en la polifonía del siglo XVI siempre se entonaba por una voz masculina, nunca por niño siquiera. Pero maestro, yo entendía hasta hoy que el contratenor, por pura técnica, reemplazaba al tenor castrati. Cierto, sí, en realidad reemplaza al soprano, realmente al soprano, pero había una técnica que era el del sopranismo. Esa técnica fue muy conocida durante el Renacimiento. Se recuerda, por ejemplo, a un señor Núñez, que era un extraordinario soprano del coro de la Sistina de Roma, por allá en los años 1520, que era extraordinario, pero muy peleador. Era un español de esos, de alma atravesada y conflictivo, y que armaba problemas por todo, pero que era una voz de soprano realmente maravillosa. Y era realmente fruto de estudio, porque el hombre en su voz natural era una voz muy grave, era una voz de barítono. Lo mismo ocurría con con esos cantantes que durante el Renacimiento fueron muy abundantes. Cuando se asignaba una voz aguda, que llamaban los españoles tiple, que era la voz infantil aguda, que equivale a la soprano. Por lo general, la voz del alto no se hacía con mujeres ni con niños tampoco, sino que se hacía con tenores agudos. Y esos tenores agudos tenían esa técnica, la técnica que llamamos en la actualidad de contratenor. Alfred Deller fue el redescubridor de esto. A él nadie le enseñó. En realidad él se dedicó por su propia cuenta a investigar y a tratar de conseguir esto y lo convierte realmente en una técnica que ya enseñan él y su hijo y toda su asociación, es decir, el Deller Consort ha divulgado esta técnica del canto renacentista con una perfección extraordinaria. Hubo, sin embargo, un extraordinario contratenor suizo que es Iquenot, todavía vive y tiene otra escuela, en realidad, que es la escuela suiza, la de Ginebra, pero de todas maneras es muy importante la aportación que hace Alfred Deller, no solamente en la técnica de ejecución de la polifonía renacentista, sino en la investigación misma y el conocimiento mismo de ese repertorio gigantesco que andaba pues un poco empolvado y casi que desapareciendo. Gracias a Alfred Deller se conoce en este momento infinidad de obras del riquísimo repertorio inglés del Renacimiento. Nosotros nos acostumbramos a que los ingleses no tenían música, y los ingleses sí eran uno de los pueblos más musicales que hubo sobre todo en la época del Renacimiento y de Doña Isabel. Maestro, en las cantatas de Bach, en las versiones que se han grabado recientemente, se utiliza un niño para reemplazar la soprano y un hombre con técnica, con estudio para reemplazar el alto, o en este caso la contralto. Exactamente, sí,
Y es que hay una diferencia que es fundamental, y es que la voz de alto, si es de la voz de grave femenina, es una voz que puede producir una sensación de tranquilidad, es muy apacible. En cambio, esas mismas notas, cuando son entonadas por un tenor agudo, tienen una tensión que es extraordinaria. Es decir, esa diferencia de expresión no se consigue sino reemplazando la contralto por la voz aguda masculina gracias a esta técnica. Vamos a presentar de una reciente grabación del Deller Consort, dirigido por Alfred Deller, canto gregoriano. La consagración de la primavera se estrenó en París el 29 de mayo de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos, compuesta por Igor Stravinsky. Igor Stravinsky fue uno de esos deudores de Diaghilev, quien había sentado sus reales en París, y desde allí promovió realmente todo el movimiento nuevo de la música rusa. Igor Stravinsky era discípulo de Rimsky-Korsakov y había hecho pues los estudios normales y empezó a componer pues en esa manera
más o menos del mismo estilo y del mismo corte de la música de los cinco. Cuando Diaghilev le encarga la composición de una obra que va a ser Petrushka y que va a lanzar de el anonimato absoluto a Igor Stravinsky a la fama mundial a través de París, es decir, la manera, la caja de resonancia que tenía la música rusa en París era extraordinaria. Y los ballets rusos, que era una organización que manejaba Diaghilev y que hacía encargos a músicos que todavía no eran famosos, pero que sí habían mostrado talento, lo que sí debía ser un genio excepcionalmente grande y de un sentido extraordinario era Diaghilev, porque él no encargó nunca una obra a un tipo que no surgiera. Es decir, todos respondieron. Viene después Glazunov, y todos ellos van a tener indudablemente un espaldarazo a través de los ballets rusos, que no solamente eran ballets, sino que aparte de esto se hacía música sinfónica y él hacía encargos de toda clase. Después de haber presentado la Petrushka y el soldado de chocolate, el soldado de chocolate, no, la historia del soldado, sí, que es una cosa que escandalizó un poquito a los puristas de la época. Aparece con la consagración de la primavera, que es una obra realmente revolucionaria. Es decir, el uso que hace Stravinsky aquí de sonoridades de una aguda disonancia, pues escandalizaron a muchos. Pero en realidad era más grave lo que estaba ocurriendo en Viena. Es decir, en Viena la revolución de Schoenberg era mucho más violenta que la disonancia de Stravinsky. Ese tipo de disonancias que utiliza Stravinsky por aglomeración, es decir, juntar varios sonidos que no concuerdan exactamente en forma de consonancia, es menos dañino, digamos, para el sistema musical en vigencia que lo que estaba pasando en Viena, que era la descomposición y realmente el relevo que se le estaba haciendo a la tonalidad con el sistema de los 12 sonidos de Arnold Schoenberg. Maestro, perdón, ¿qué pasó esa noche de 1913, del 29 de mayo, en el Teatro de los Campos Elíseos en París, con el estreno de la consagración de la primavera? Yo creo que eso que habría que preguntar qué no pasó, porque en realidad aquello fue realmente tremendo, casi que fue un caso de orden público. Hubo silbatinas, hubo aplausos furiosos, hubo debates de todas las clases y después se siguió. Es decir, la obra no fracasó, realmente la obra sacudió el gusto porque todos los críticos intervinieron, todo el mundo se rasgó las vestiduras, el tradicionalismo, y se cubrió de emoción y de gloria todos los que eran partidarios de una música más avanzada y más tirando hacia el futuro. Esta cosa pues en París adquirió unos visos realmente de trifulca furiosa dentro del teatro, pero eso quiso decir que al día siguiente el teatro estaba lleno para ver qué era lo que pasaba tan horrible, y la obra simplemente se consolidó y se convierte como en una piedra angular de la música sinfónica del siglo XX. Esta es una selección de la última parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky.
el 30 de abril del año 1774, Mozart interpretó el concierto en re mayor número 5, catálogo Kegel 175, en Múnich, Alemania. Esta celebración, esta es una obra muy, muy importante en la vida de Mozart. Se trata realmente del primer concierto de piano que él escribía. No es el número 1, es el número 5. Y tampoco es había estrenado un poco de conciertos. Los 4 primeros no eran de él, por supuesto, eran unas adaptaciones de melodías de otros autores, entre ellos Juan Christian Bach, que es tal vez uno de los maestros que tiene una influencia más directa y más profunda en la formación del genio, a quien conoció en Londres y después encontró años más tarde en París. Y el socio de Juan Christian Bach, que fue el señor Abel. Abel fue con Christian Bach los que organizaron esos famosos conciertos en Inglaterra, que se llaman los conciertos Bach-Abel. Y Abel fue otro gran compositor. Fue un gran compositor y fue discípulo también de Juan Sebastián Bach. Pues el hombre tenía méritos por todos los lados. Algunos de los conciertos mozartianos son temas de Abel o temas de Juan Christian Bach. El número 1 de los conciertos realmente mozartianos vendría a ser este número 5, al que tenía Mozart una predilección especial. Él tenía una gran devoción por este concierto, a tal punto que en alguna oportunidad, años más tarde, en Viena, cuando tuvo que tocar el concierto ante el señor emperador. El emperador era un tipo ahí medio melómano, decía él, pero de pronto con una digestión un poquito amplia, pues como de omnívoro, como los marranitos. Este señor de todo le servía y todo le quedaba muy bien. Alguna vez para un concierto programó Mozart el número 5, este concierto en re mayor, que es un concierto brillante y especialmente bello, y resolvió cambiarle el final. El final del concierto era un rondó, un rondocito pues, de tipo normal, pues era un rondó sin mucho compromiso, en el que simplemente hay un poco de virtuosismo y no más. Pues le escribió el rondó en re mayor, que es extraordinario y que es muy largo. El rondó viene a ser más largo que el resto del concierto, y que fue una de las piezas que Mozart protegió de los muñilargos vieneses, porque esos manuscritos se los robaban, y se los robaban impunemente. Un señor le echaba mano al papel del atril y simplemente se iba y lo editaba como de él. No tenían... La moral era muy poquita el respeto a las obras ajenas. Entonces Mozart no quiso sacar copias de esto, inclusive no se lo pasó a ningún editor. Le mandó una copia con muchos misterios a su hermanita Nannerl en Salzburgo, recomendándole que lo tocara y que lo escondiera. Eso sí, que no dejara ese papel en ninguna parte. Eso fue lo que ocurrió realmente con el concierto. Había sido compuesto en el año 1773 en Salzburgo, después de una temporadita infructuosa que había hecho a Viena, una excursión buscando un puestecito estable que no consiguió. Sobre este concierto hay unos conceptos que son muy, muy discientes. Dice Abert, dice que Mozart da claramente a entender que no quiere seguir el camino trillado. Sus pasajes solos no se limitan a problemas de virtuosismo. Este es un caso muy importante. El concierto era una demostración de habilidad pianística y hacían pruebas de circo y hacían maromas. No, esto no es para el lucimiento del pianista, es para comunicar sentimientos a través de la música. Baumgartner, el famoso mozartiano, comenta sobre esta obra. Dijo, bastaría con el final rigurosamente tratado en forma de sonata para alejar este concierto del carácter divertido de la música de sociedad vienesa, para colocarlo entre las grandes obras sinfónicas de la época. Este es el concierto en re mayor, el número 5, K175. Maestro, este día 30 de abril del año 1774,
cuando Mozart lo interpreta en Múnich, él oficia ahí, además del compositor naturalmente, de director y solista. Claro, sí. Que era la costumbre de la época. Cuando era una academia, como era el caso, este caso, distinguían en la época los vieneses distinguían el concierto de la academia. Cuando se trataba de un concierto se armaba un programa, pues un programa variado, tan variado que eso tenía de todo. Lo único que no tenía las sonatas, porque eso no cabía dentro de el teatro, no era apto para sonatas. Las sonatas con piano vinieron a aparecer ya en la época beethoveniana, no antes, porque el aparato en realidad no daba para llenar la sonoridad, era muy pobre. El pianito del siglo XVIII con sus 5 octavitas era un instrumentico muy de sala, pues muy de cámara. Y de todas maneras había un dueto por allá de una señora que cantaba un aria también de una ópera, y que no tenía que ser pues del mismo autor, podía ser de cualquiera. Se hacía un programita variado como los que se hacen en la actualidad. Pero cuando era una academia, todo el programa era con obras del mismo autor. Y el autor era el empresario. Él tenía que pagarle a los músicos, pagarle los ensayos, pagar la propaganda, tocar, dirigir y después pelearse con el de la taquilla para que no se robara la plata. Todas estas cosas le quedaban al compositor. En este caso se trataba de este fue un concierto que se dio en Viena, en el que sí, se dio en Múnich, y del que Mozart apenas hacía parte como pianista y director en esa obra. El resto del programa estaría compuesto por otras cosas. Abril 30 de 1774. Mozart interpreta en Múnich, Alemania, el concierto en re mayor número 5, catálogo Kegel 175.